Hola a todos. Bueno, como ya sabéis, los que pintáis con acuarela, una de las primeras dificultades que uno se encuentra cuando empieza a aprender con esta técnica y con muchas otras técnicas es el tan temido proceso de dibujo, el dibujo previo, ¿no? El dibujo que es el que nos fija las formas, las proporciones e incluso nos puede ayudar a fijar también los juegos básicos de luces, de sombras, el diseño básico de la estructura de nuestra acuarela, ¿no? Y para intentar mejorar nuestras capacidades de dibujo, muchos alumnos le tienen cierto pavor al tema del dibujo previo, vamos a intentar hacer una serie de ejercicios sencillos y a poner en práctica una serie de técnicas que tienen por objeto, sobre todo, mejorar vuestra capacidad de observación, porque el dibujo en un porcentaje enorme de los casos se mejora cuando mejoramos nuestra atención, nuestra concentración y nuestra capacidad de observar con detenimiento el motivo que queremos representar. En muchas ocasiones nuestra capacidad de dibujo se ve mermada porque intentamos no exactamente dibujar lo que vemos, sino a veces dibujar lo que conocemos, ¿no? Y entonces es muy posible que estemos dibujando un rostro, por ejemplo, y resulta que dibujamos una nariz que en el fondo es una mezcla de la nariz que estamos viendo, pero también de nuestra idea de lo que es una nariz y que tenemos metida en nuestra cabeza desde pequeños, ¿no? Al final el resultado no se suele parecer mucho al motivo principal porque no hemos sido capaces de observar de manera muy racional cuáles son, digamos, los elementos principales que tenemos que representar, cuáles son los ángulos, cuáles son las líneas, cuáles son las distancias, desapegándonos un poco de lo que estamos pintando, de si estamos pintando una casa, una manzana, una persona, e intentando, digamos, abstraernos de lo que representamos para centrarnos en lo que vemos exactamente. Vamos a hacer una serie de ejercicios que nos van a ayudar un poco a mejorar esa habilidad. Y hoy vamos a empezar en este vídeo con lo que llamamos el dibujo de contorno, ¿vale? Vamos a ello. Cuando queremos realizar un dibujo de contorno, tenemos que tener en cuenta previamente algunas cuestiones. La primera es cómo agarramos el rotulador o el lápiz. Para hacer un dibujo de contorno, que es un dibujo que se hace despacio, con calma, es bueno tomar el rotulador ni muy cerca de la punta, ni muy retirado de la punta, ni muy alejado, ¿de acuerdo? Es como si fuéramos a escribir en una posición de escritura, pero no muy próximos a la punta, ¿no? Punto intermedio, y siempre que veamos bien la punta y cómo se desliza para ir controlando un poco las desviaciones del dibujo, ¿de acuerdo? En segundo lugar, es muy importante que mantengamos siempre un contacto entre la mano y el papel. Puede ser con el dorso de la mano y puede ser también a veces apoyando un dedo, apoyando por ejemplo el dedo más pequeño, el dedo meñique, y vamos un poco haciendo el dibujo. Yo suelo hacerlo con el dorso de la mano, pero tenéis que ver la manera en la que estáis más cómodos y mantener siempre el contacto de la mano con el papel para que se pueda ir deslizando y acompañando vuestro trazo. De esta manera tendréis un trazo más controlado y más preciso. En tercer lugar, es importante no despegar tampoco el rotulador o el lápiz del propio papel. Es decir, siempre mantener un contacto del rotulador con el papel. Si tengo que pararme porque tengo que estar seguro del trazo que voy a hacer, en lugar de levantar el lápiz y volver otra vez al mismo punto, me quedo en el punto donde estoy, a veces lo anclo con un pequeño punto y miro bien qué tengo que hacer y después ejecuto, pero no pierdo, digamos, el contacto con el papel en ningún momento, ¿de acuerdo? Y en cuarto lugar, y esto es muy importante para aprender a mejorar nuestras capacidades de observación, lo que tengo que hacer es intentar siempre concentrar la atención prioritariamente sobre el motivo que voy a dibujar, más que sobre el dibujo que voy haciendo en el papel. Digamos que mi mirada tiene que estar un 80% atenta al motivo que estoy representando y un 20% atenta a corregir las posibles desviaciones respecto de esa imagen que estoy cometiendo en el papel, ¿no? Entonces, mirad mucho más al motivo de lo que miráis al dibujo. Mirad al dibujo solamente de vez en cuando para corregir, para aseguraros y cercioraros de que estáis siguiendo el camino correcto con el dibujo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro dibujo de contorno. Bueno, vamos a dibujar
este señor, este anciano que va caminando con su bastón, y vamos a hacer un dibujo de contorno en el cual vamos a empezar de arriba abajo, siempre, como hemos dicho, con la mano apoyada, con el rotulador siempre en contacto con la escena, con el papel, perdón, y viendo en todo momento, fijándonos más en el modelo que en lo que pasa en el papel. Vamos a ir trabajando muy despacio, sin tener ninguna prisa, y vamos a intentar ir haciendo el contorno de lo que vamos viendo, de las formas que vamos viendo, un poco como si estuviéramos calcando el dibujo, ¿no? Imaginaos que ponemos un papel de calco sobre este dibujo y sobre esta imagen e intentamos ir calcando el contorno, pues eso lo vamos a hacer, pero sin calcar, dibujando. Entonces, lo que vamos a hacer es ir poquito a poco mirando aquí y representando aquí, ¿de acuerdo? No tenemos ninguna prisa, ¿de acuerdo? Entonces empezamos. Voy a empezar con la visera del señor, ¿vale? Me voy fijando en las formas, en las pequeñas ondulaciones que tiene el dibujo, las inclinaciones. Si tengo que pararme, me paro y después ejecuto lo que quiero hacer, ¿de acuerdo? Y poco a poco voy, sin perder el contacto con el papel, trabajando la visera. No estoy pensando en una visera, porque lo que estoy pensando más bien son en formas, en ángulos, en líneas que suben, que bajan. Y vamos a empezar con la forma de la oreja. ¿Veis? No hay prisa, vamos trabajando despacito, observando muy bien lo que pasa en el modelo y después ejecutando. Cuando tengamos dudas, paramos y volvemos otra vez al modelo. Pensamos, vamos ejecutando poco a poco. Aquí tengo la forma de la camisa. Cuando haga paradas puedo hacer puntos que son como lugares de anclaje donde tengo la certeza que puedo seguir avanzando y pienso antes de ejecutar la línea siguiente, como si estuviera calcando, insisto. ¿De acuerdo? Aquí tengo un punto, voy a parar y bajo. Nunca pierdo el contacto del rotulador con el papel, ¿de acuerdo? Todo el tiempo estoy pensando, ahora viene una línea inclinada con esta inclinación. Siempre voy pensando también en las referencias que tengo próximas, ¿de acuerdo? Y me fijo también en las formas en negativo, ¿veis? El hueco que, por ejemplo, deja el brazo, aquí el brazo deja un hueco, intento también reproducir en cierta medida esa forma y esas relaciones de espacio entre las dos líneas. Si tengo que corregir algo, me desplazo y corrijo, ¿de acuerdo? Pero como digo, sin perder el contacto con el papel. Vamos trabajando con la forma, me voy a desplazar hasta aquí de nuevo para ir calibrando las líneas. Pienso y después ejecuto la línea, ¿de acuerdo? Pienso y ejecuto la línea. Aquí llego a la parte de la arruga del traje y la manga que baja por aquí. Y aquí engancho. También fijándome un poco en el hueco que deja la manga con el cuerpo.
para continuar dibujando. Vale, ya tengo más o menos aquí planteado esto, me voy a ir aquí a la mano. Y paso al pantalón. ¿Veis? Voy todo el tiempo dibujando con calma, pienso primero, aquí tengo un punto de anclaje, digamos, y ahora ejecuto hasta donde pienso más o menos que está la forma terminada. Aquí viene el estrechamiento de la pernera, zapato. Ahora es un momento de echar un vistazo más al papel, de ver dónde pueden estar las desviaciones, y sin separar el papel me voy viniendo. Creo que por ejemplo esto ha quedado un poco corto. Podemos corregir un poco por aquí el gabán. Creo probablemente que la cara aquí ha quedado un poco ancha, tal vez. Podemos corregir un poco también. Y más o menos podríamos decir que tenemos el dibujo planteado, ¿vale? Si hemos trabajado con un rotulador de este estilo, que es un rotulador soluble en agua, lo que podemos hacer también es, con un pincel de agua, podemos darle alguna sombra al motivo y le damos un poco de volumen. Al fin y al cabo, esto es un poco lo que hacemos con la acuarela, ¿no? Tenemos un dibujo inicial y después le vamos dando al dibujo pues algunas volúmenes a través de la mancha, ¿no? Que es lo que la acuarela nos proporciona. Es que aquí, por ejemplo, creo que estamos un poco... Y ahora pues tal vez nos quedaría sencillamente darle alguna sombra que lo ancle un poquito al suelo, ¿no? De acuerdo, este sería un poco el ejercicio. Habéis visto que hemos ido trabajando con mucho cuidado, planteando las distintas formas, digamos, los distintos contornos, el perímetro del objeto que queremos representar, y es a partir de ahí que como si fuéramos calcando el dibujo, poco a poco vamos configurando, siempre mirando mucho más al motivo que aquí, corrigiendo algunas cosas, y al final podemos darle un poquito de volúmenes, podemos darle un poquito de sombras y un poquito de gracia al dibujo en su conjunto. Yo os recomiendo que utilicéis este tipo de dibujo siempre que queráis mejorar vuestras capacidades de observación, y que queráis un poco ser capaces de copiar la realidad de una manera más fiel, menos pensando en que estoy dibujando una visera, un bastón, un zapato, y más pensando un poco en lo que estoy viendo, una curva, una línea, etcétera, etcétera, y de esta forma pues podemos ir aprendiendo a mejorar nuestras capacidades de análisis y de observación de la realidad. Bueno, espero que os haya gustado este ejercicio y os animo a que lo hagáis con muchos otros elementos, con cualquier elemento. Podéis tomar una manzana, podéis tomar un bote de champú, podéis tomar vuestra mano, podéis tomar
cualquier referencia que queráis, porque se puede dibujar cualquier cosa, y cuanto más nos habituemos a la disciplina de la observación atenta del motivo y de tratar de representarlo de manera concentrada, mejor dibujaremos y mejores pintores seremos. Mejores serán nuestras acuarelas o mejor será cualquiera de las técnicas que apliquemos para representar la realidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!